Imaginen un hombre, una vez implacable, un celoso guardián de la ley, dedicado a erradicar un movimiento que consideraba una amenaza. Su nombre infundía terror. Pero de repente, en un instante cegador, su mundo entero se volcó. El cazador se convirtió en predicador, el defensor de las reglas en el apóstol de la gracia. Esta es la historia de Pablo y el mensaje explosivo que nos legó en el libro de Gálatas. Este video explorará una de las cartas más vitales de la Biblia, una que desafía las bases de nuestra fe. Y si te ha tocado alguna vez preguntarte, ¿soy realmente suficiente para Dios? ¿He hecho lo necesario para ser salvo? Entonces este mensaje es para ti. Pero antes de sumergirnos, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas verdades bíblicas con más personas. Ahora sí, acompáñanos a desentrañar esta historia. La noticia había llegado a oídos de Pablo y no era buena. Las iglesias de Galacia, comunidades de creyentes que él mismo había ayudado a establecer, estaban en grave peligro. Habían abrazado la libertad del Evangelio, pero ahora voces engañosas los estaban desviando. Falsos maestros, conocidos como los judaizantes, se habían infiltrado. Su mensaje era sutil pero devastador. Sí, Cristo es importante, decían, pero la fe no es suficiente. Debes hacer más. Debes circuncidarte. Debes seguir la ley de Moisés para ser verdaderamente parte del pueblo de Dios. Imaginen la indignación de Pablo. Esto no era una simple diferencia de opinión. Esto era un ataque directo al corazón del Evangelio. La idea de que algo, cualquier cosa, debía añadirse a la obra terminada de Cristo era una afrenta a la gracia misma. Con su pluma en mano y sin rodeos, Pablo escribe: «Me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio». Gálatas 1:6-7. Pablo no podía tolerar esta perversión. Un evangelio que exige obras es un falso evangelio, y un falso evangelio condena, no salva. Sus palabras siguientes son un grito de guerra. Pero si alguno, ya sea uno de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8, un ángel del cielo. Así de serio es este asunto para Pablo. La verdad no cambia. El mensaje de la gracia de Cristo es absoluto. Y lo que es más, los judaizantes también atacaban la autoridad de Pablo. ¿Quién es él?, preguntaban. No estuvo con Jesús, su mensaje es dudoso. Pero Pablo no retrocede. Su autoridad no viene de credenciales humanas, sino de una revelación divina. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11-12. La tragedia de Galacia es también la nuestra. Hoy, la misma mentira se susurra en nuestros corazones. La fe no basta. Tienes que hacer más. Tienes que ganarte el amor de Dios. Millones caen en esta trampa, cambiando la libertad de la gracia por la carga agotadora de la religión. La voz de Pablo resuena a través de los siglos. No suelten la gracia. No regresen a la esclavitud. No añadan nada a la cruz de Cristo. El Evangelio es Cristo y solo Cristo. La congregación en Galacia escuchaba, quizás con asombro, la historia de este hombre que una vez fue el terror de la iglesia. Saulo de Tarso, el fariseo implacable, el perseguidor. ¿Cómo pudo un cambio tan radical tener lugar? Pablo no oculta su pasado. De hecho, lo usa para ilustrar el poder de la gracia. Antes de su encuentro con Cristo, Saulo era una estrella en ascenso en el judaísmo. Brillante, celoso, obsesionado con la ley y las tradiciones. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación y era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados.
Gálatas 1:14. Para Saulo, la justicia era algo que se ganaba, no un regalo. Y así, con una furia santa, se dedicó a erradicar a los seguidores de Jesús, a quienes consideraba herejes. Irrumpía en casas, arrastraba a creyentes a prisión, aprobaba sus ejecuciones. Su nombre era sinónimo de terror. Pero entonces, en el camino a Damasco todo cambió. Una luz deslumbrante lo derribó y una voz retumbó en su alma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. La respuesta lo destrozó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. En ese momento, cada creencia, cada convicción de Saulo se hizo pedazos. Había estado luchando contra el Mesías, contra el mismo Dios. Durante 3 días permaneció ciego, sin comer, sin comprender. Luego, un creyente llamado Ananías, a quien Saulo había jurado destruir, puso sus manos sobre él. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. En ese instante, algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo murió y Pablo nació. El perseguidor se convirtió en defensor, el campeón de la ley en mensajero de la gracia. Años después, les recordaría a los Gálatas que su evangelio no era invención humana, sino revelación directa de Jesucristo. Por eso hablaba con tanta autoridad. No necesitaba validación humana. La historia de Pablo es la historia de todo creyente. Cómo Dios toma a lo improbable, a lo roto, a lo obstinado y lo transforma por gracia. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos aferrados a la religión en lugar de la gracia? ¿Confiamos en nuestros méritos? ¿Hemos tenido nuestro propio camino a Damasco? Porque la verdad es que la historia de Pablo es nuestra historia. Un veneno sutil se extendía por Galacia. No era un rechazo abierto de Cristo, sino una distorsión lenta de la verdad. La fe por sí sola no basta, susurraba. Debes hacer más, probar tu valía. Pablo, habiendo experimentado la esclavitud del legalismo, veía con horror cómo los Gálatas regresaban voluntariamente a esas cadenas. Los judaizantes eran astutos, no negaban a Jesús, solo torcían su mensaje. Citaban a Moisés, a Abraham, pintando una imagen piadosa. Claro que necesitas a Cristo, pero también la circuncisión, la ley, las tradiciones. Los Gálatas, jóvenes en la fe, comenzaron a dudar. Quizás la cruz no era suficiente. Quizás la gracia era demasiado fácil. El corazón de Pablo se rompía. Esto no era un error doctrinal menor. Era una traición al Evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio. Gálatas 1:6-7. Añadir cualquier cosa a la gracia es destruirla. Es decir, que la obra de Cristo es incompleta. Si la justicia se pudiera obtener mediante la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Piensen en la implicación. Pero ¿por qué el legalismo es tan seductor? Ofrece control. Da una lista de cosas que hacer para sentirse seguro, para medir el progreso. Alimenta el orgullo. Mira lo disciplinado que soy, qué bien obedezco. Pero la gracia es radical. Sácale salvación completamente de nuestras manos. Exige humildad, rendición. No aportas nada. Eres salvo no por lo que haces, sino por lo que Cristo ha hecho. Y para muchos eso es aterrador. Por eso Pablo lucha con tanta pasión. Él ve esta batalla en nuestros propios corazones hoy. El evangelio de la prosperidad, el rendimiento religioso, el miedo a no ser suficiente. Todo es el mismo engaño. La creencia de que la gracia no es suficiente, que debemos añadirle algo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez a un yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. No suelten la gracia.
no regresen a las cadenas. Conozcan el Evangelio tan profundamente que, cuando aparezca la falsificación, la reconozcan al instante. Los judaizantes se aferraban a la ley de Moisés, pero Pablo los lleva aún más atrás, a la historia de Abraham, el padre de la fe. Bajo el cielo nocturno, Dios le dijo a Abraham: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia». Génesis 15:5. Abraham no veía hijos, no había evidencia. Sin embargo, en ese instante, contra toda lógica, él creyó. Y por esa fe, Dios lo declaró justo. No por sus obras, no por su obediencia, sino porque confió en la palabra del Señor. Este momento crucial se convierte en la base del Evangelio. Abraham vivió siglos antes de Moisés, antes de los 10 mandamientos, antes de la circuncisión como señal del pacto. Y aún así fue declarado justo. ¿Por qué? Por su fe. Consideren a Abraham. Él creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Gálatas 3:6. Este es el golpe mortal al argumento legalista. Si la justicia fuera por la ley, Abraham no podría haber sido justo. Pero lo fue, lo que significa que la salvación nunca se basó en la ley. Siempre se trató de la fe. Y Pablo va más allá, exponiendo la dura realidad. Si intentan justificarse por la ley, deben cumplirla toda, y eso incluye su maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: «Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Gálatas 3:10. La ley no salva, condena, no otorga justicia, revela el pecado. Y si fallas en un solo punto, eres culpable de violar toda la ley. La ley es una prisión de la que nadie puede escapar por sí mismo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Entonces, ¿cómo somos rescatados? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Gálatas 3:13. Cristo, perfecto y sin mancha, tomó nuestro lugar, soportó la maldición que era nuestra, y al hacerlo, rompió para siempre el poder condenatorio de la ley. Por eso Pablo lucha con tanta pasión. Aceptar el legalismo es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. La promesa hecha a Abraham no fue solo para Israel, sino para el mundo entero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Desde el principio, el plan de Dios fue global, siempre por fe a través de Cristo. Entonces, ¿crees de verdad que la fe sola es suficiente? ¿O aún sientes que necesitas ganarte el amor de Dios? Eres salvo por la fe. El Evangelio no es Jesús más la ley, es fe sola en Cristo solo. Y eso, desde el principio, ha sido suficiente. Si la salvación es solo por fe, entonces, ¿para qué la ley? Pablo anticipa esta pregunta y ofrece una respuesta radical. La ley nunca fue dada para salvar, fue un guardián temporal hasta que llegara el verdadero Salvador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha. La promesa, Gálatas 3:19. La ley era como un espejo, mostrando la suciedad y la corrupción que siempre estuvieron allí, pero que antes eran invisibles. Hizo que el pecado fuera innegable. Pero un espejo no puede limpiarte. La ley revela el pecado, pero no tiene poder para quitarlo. La ley también encarceló a la humanidad bajo su dominio. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Estábamos encerrados, atrapados, atados. ¿Por qué?
porque nadie podía cumplir la ley perfectamente. Era implacable, exigía perfección, pero nadie estaba a la altura. Revelaba nuestra impotencia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. La ley fue un ayo, un instructor estricto que guiaba a los niños hasta que fueran lo suficientemente maduros. Su función era preparar al niño para la adultez. Y ahora Cristo ha venido. El trabajo del guardián ha terminado. Los hijos son herederos maduros en la fe. Permanecer bajo el guardián sería absurdo. Volver a la ley después de ser liberado por la gracia es como un adulto regresando a su tutor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. La ley cumplió su propósito. Déjala ir. No regreses a las cadenas. Pablo enfatiza que la ley dividía a la humanidad, pero Cristo une, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:26-28. La ley fue buena, pero nunca fue el camino a la salvación. Fue un guardián, no un salvador. ¿Vives bajo la ley o bajo la gracia? Las palabras de Pablo son para nosotros hoy. No regreses a la esclavitud, no sueltes la gracia, eres libre. Imaginen un prisionero encadenado por años. Las puertas se abren y la luz de la libertad lo inunda. Pero entonces un rey entra y declara: ya no eres un esclavo, eres mi hijo, heredero de mi reino. Esta es la verdad radical que Pablo revela en Gálatas. No éramos solo pecadores, éramos esclavos bajo el peso de la ley y el pecado. Pero en Cristo no somos solo perdonados, somos hijos e hijas del Dios Altísimo, herederos de su reino. Sin embargo, los Gálatas, como muchos de nosotros, luchaban por creerlo. Vivían como si aún llevaran cadenas, como si el amor del Padre tuviera que ganarse. Pablo los confronta con la devastadora realidad de la vida sin Cristo. Antes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Esclavos del pecado, del legalismo, de falsos dioses. Esforzándose por ser justos, siempre quedándose cortos. Y lo más trágico, muchos ni siquiera sabían que estaban esclavizados. Por eso, Pablo expresa su dolor. Me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio. Gálatas 1:6-7. Repetir esta cita con un tono diferente, enfatizando la tristeza y confusión de Pablo. Pero Pablo eleva sus ojos hacia la asombrosa verdad de lo que Cristo ha hecho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Gálatas 4:4-5. La misión de Cristo no era solo perdonar pecados, sino traerlos al seno de la familia de Dios, hacerlos hijos. En la cultura romana, la adopción era una transformación completa de identidad. El hijo adoptado recibía todos los derechos, toda la herencia. Era hijo en toda regla. Y como si eso fuera poco, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. No solo somos declarados legalmente hijos, sino que se nos da el mismísimo Espíritu de Cristo, un espíritu que clama con confianza íntima: Abba, Padre. Esto no es la súplica temerosa de un siervo, sino la voz de un hijo llamando a su amado Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Gálatas 4:7. ¿Sientes que debes ganarte la aprobación de Dios? ¿Te acercas a Él con miedo? Escucha bien, ya no eres esclavo, eres hijo del Rey de Reyes, eres suyo, y nada, ni el fracaso, ni la debilidad, ni tus faltas puede cambiar eso.
Los brazos del Padre están abiertos, la herencia es tuya. Ya no necesitas esforzarte. Imaginen una encrucijada. Dos caminos, uno ancho, tentador, promete placer y control, pero está lleno de promesas rotas. El otro, angosto, exige fe, no promete comodidad, pero ofrece vida, paz y verdadera libertad. Esta es la batalla que Pablo presenta, la lucha entre el espíritu y la carne. La verdadera libertad no se encuentra en complacer nuestros deseos carnales, ni en el legalismo, sino en andar en el Espíritu, en vivir en sintonía con Dios. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la carne. Gálatas 5:16. La carne es mucho más que impulsos físicos. Es la naturaleza pecaminosa que se rebela contra Dios, la que nos esclavizaba antes de Cristo. Pero Pablo no dice, lucha contra ella con tu fuerza, sino camina en el Espíritu. Solo así hallamos la fuerza para vencer. Pablo es contundente al describir las obras de la carne. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Gálatas 5:19-21. Esto es lo que produce una vida sin Dios. No lleva al gozo, sino a la destrucción. Y advierte solemnemente, les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Son evidencia de una vida que ha rechazado a Dios. Pero entonces el contraste, ¿qué produce el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Este es el verdadero fruto de la libertad. Una vida rendida al Espíritu produce todo esto, no por fuerza humana, sino como resultado natural de permanecer en él. Y Pablo añade, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:23. La carne aún nos tienta, por eso Pablo nos llama a actuar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Crucificar, no solo disciplinar, debe morir. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La libertad no está en la fuerza de voluntad, sino en la rendición. Dos caminos, dos vidas. ¿Cuál estás recorriendo? ¿Vives en la libertad que Cristo compró o sigues aferrado a las obras de la carne? Un hombre lucha bajo un peso insoportable, cae y clama por ayuda, pero el mundo le susurra, estás solo, deberías ser lo suficientemente fuerte. Esta es la mentira de la autosuficiencia, pero Pablo, en Gálatas, rompe esa ilusión con un mandato sencillo y profundo. Lleven las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Esto no es una sugerencia, es la esencia de andar en el Espíritu. La verdadera libertad en Cristo no es aislamiento, sino comunidad. Es entrar en las luchas del otro, levantar al caído y permitir que otros hagan lo mismo por nosotros. Es encarnar el amor de Cristo en un mundo que nos dice que suframos en silencio. Llevar la carga del otro significa compartir su lucha, elegir el amor sobre la comodidad, la compasión sobre el juicio. Piensen en Jesús. Él cargó con la carga definitiva, nuestro pecado, nuestra vergüenza. Ahora, como sus seguidores, somos llamados a hacer lo mismo, pero Pablo parece contradecirse. Cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. ¿Cómo? Pablo hace una distinción importante. Una carga es algo aplastante, insoportable, que nadie debería llevar solo. Un fardo o carga personal son las responsabilidades diarias, la obediencia, el crecimiento. Ayudamos con la carga, pero no quitamos el fardo de responsabilidad personal. Pablo también advierte contra la autosuficiencia. Si alguien cree ser algo no siendo nada,
se engaña a sí mismo. Gálatas 6:3. El orgullo nos convence de que somos demasiado importantes para ayudar o demasiado fuertes para necesitar ayuda. Pero no fuimos diseñados para caminar solos. La iglesia es una familia, una comunidad donde nadie es dejado atrás. Y luego, un principio vital. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si vivimos egoístamente, cosecharemos vacío. Si sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Si sembramos amor, bondad y entrega, la cosecha será justicia y gozo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. ¿Quién en tu vida necesita tu ayuda? ¿Y a quién has rehusado permitir que te ayude a ti? El Evangelio no nos llama a una fe individualista. Nos invita a una comunidad de gracia. Esto es lo que significa cumplir la ley de Cristo. Un hombre, marcado por la batalla, se levanta ante una gran asamblea. Su voz firme, sus manos con las marcas del sufrimiento. Pero no habla de sus logros, sino de una sola cosa: la cruz de Jesucristo. Esta es la última súplica de Pablo a los Gálatas. Los falsos maestros se gloriaban en sus logros religiosos. La gloria de Pablo estaba en algo que el mundo consideraba vergonzoso: la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. La cruz, símbolo de humillación, de muerte, pero para Pablo, el máximo triunfo. En la cruz, el pecado y la muerte fueron derrotados. Los valores del mundo quedaron sin sentido. Todo por lo que Pablo había vivido antes fue crucificado, y él fue hecho nuevo. Su desafío a los Gálatas: dejen de gloriarse en ustedes mismos, en sus obras. Si van a gloriarse en algo, que sea solo en la cruz de Cristo. La cruz no solo cambió la teología de Pablo, cambió toda su existencia. El mundo con sus tentaciones ya no tenía poder sobre él. Él estaba muerto para el mundo y el mundo muerto para él. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Aquí Pablo destruye los cimientos del legalismo. Nada de eso importa. Lo único que tiene valor es ser una nueva creación. La cruz no reforma nuestro viejo yo, lo pone en muerte y da vida a una nueva criatura. Los legalistas querían transformar desde afuera, pero Dios siempre quiso una transformación desde adentro. Pablo termina con una declaración profundamente personal. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Pablo llevaba literalmente cicatrices de persecución por el Evangelio. Mientras los judaizantes lucían su circuncisión como insignia de devoción legalista, Pablo mostraba sus cicatrices como testimonio de lealtad a Cristo. Su lealtad pertenecía solo a Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Gálatas 6:18. Con gracia empieza y con gracia termina, porque al final todo se trata de gracia. Gracia que salva, que sostiene, que nos capacita, que nos mantiene firmes. ¿En qué nos gloriamos nosotros? ¿En nuestros logros, nuestra moral? ¿O como Pablo, nos aferramos a la cruz como nuestra única esperanza, nuestro único orgullo, nuestra única identidad? Solo una cosa importa: eres una nueva creación en Cristo. La guerra ha sido ganada, el enemigo derrotado, las cadenas rotas, pero muchos dudan e incluso, trágicamente, algunos se encadenan de nuevo a aquello de lo que ya fueron liberados. El peso de los viejos hábitos, la aparente seguridad de lo conocido, la comodidad engañosa del control. En medio de ese ruido, una voz resuena con urgencia. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os
Sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Porque conoce el corazón humano. Sabe cuán fácil es regresar a intentar ganar lo que ya ha sido dado gratuitamente. Sabe que la religión basada en el desempeño es seductora, pero al intentar añadir algo a la gracia, la perdemos. Permaneced firmes no es una actitud pasiva, es el lenguaje de un soldado, la postura de un guerrero que rehúsa retroceder. Requiere claridad, valentía y perseverancia. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. La verdadera libertad no está en seguir reglas ni en complacer la carne, sino en caminar en el Espíritu. Esa vida se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero la libertad tiene un costo: enfrentar oposición, resistir el legalismo, renunciar a la aprobación de los hombres. Pablo conocía ese costo en carne propia, llevando las cicatrices de su fe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Gálatas 6:18. Con estas palabras, Pablo concluye: porque al final todo regresa a la gracia. Gracia que salva, que sostiene, que nos capacita, que nos mantiene firmes. Pablo no ora para que los gálatas trabajen más, sino para que la gracia esté con ellos. Ahora la decisión nos pertenece. ¿Permaneceremos firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros? ¿O retrocederemos hacia la esclavitud de una religión basada en el rendimiento? ¿Confiaremos solo en la gracia o nos aferraremos a nuestros propios méritos? El llamado ha sido hecho. La voz de Pablo resuena: permanece firme, no vuelvas atrás. Anda en el Espíritu, vive en la gracia. El Evangelio no se trata de lo que haces, sino de lo que Cristo ya hizo. La cruz es suficiente. La gracia es suficiente. Jesús es suficiente. Gracias por ver este video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos buscamos. Si disfrutaste este mensaje, por favor dale me gusta para compartir esta verdad tan vital y suscríbete para acompañarnos en más exploraciones de historias bíblicas que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.